En esos momentos, el Ejecutivo estaba formado por Rosenkopf, Bassen, Marrero y Pírio Gudes. Estos compañeros, que son duramente criticados en las etapas posteriores a 1972, se les acusa de falta de experiencia, de juventud excesiva, de militarismo rimbombante, de marxismo mal aprendido. Tienen en sus espaldas, aunque hoy discrepemos abiertamente con algunos de ellos, la función de haber recuperado al MLN tras la caída de Almería, que es la detención de la plana mayor del comité ejecutivo, de todos los suplentes y de varios comandos de columna el mismo día, el 9 o el 10 de agosto de 1970. La famosa caída de Almería. Dicho sea de paso, otro hecho que se me adjudica a mí como haber provocado la caída de Almería, cuando yo ni siquiera sabía que el local de Almería existía y llevaba preso desde 40 días antes de esa reunión. ¿Cómo podía saber yo que varios comandos de columna se iban a reunir ese mismo día en un local donde se iba a discutir los pasos a seguir para el canje de los secuestrados por la libertad de los presos políticos? Porque la información que teníamos del interior del gobierno a través de Wilson Ferreira Aldunate y del senador Pedro Zabalza era que Pacheco Areco renunciaba. Y nos íbamos a Argelia. Esa era la creencia. Cae la gente en Almería y todo se va al garete. No sabemos, es imposible decir si eso hubiera sucedido o no, pero eran los elementos con los que nos movíamos. Y es en ese ambiente, tras la posterior caída de toda esta gente, que eran los cuadros más importantes que tenía el MLN en ese momento, porque no estoy hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres, estoy hablando de docenas de compañeros valiosos en la estructura político y militar y de servicios, que son detenidos uno detrás de otro por una serie de desajustes en lo interno y en la forma de funcionamiento que fue abismal. La forma en que cae la gente en Almería es impresionante. El único que se salva es Lucas Mansilla, porque es el único que hizo lo que tenía que hacer cuando vio a la policía irse. Todos los demás se quedaron a ver si podían avisar al que venía posteriormente y lo cazaron a todos. Se dio el caso de Picardo y de Videgain, que vieron a un hombre con una pistola en la calle y se creyeron que era un Tupamaro y se fueron a ayudarlo. Y el tío los encallonó y los metió a los dos para adentro. Entonces, es a partir de esa gran fuga cuando el MLN entra en Barrena, por una serie de circunstancias que voy a tratar de explicar lo más someramente posible. El MLN no estaba en condiciones de integrar en su estructura clandestina a 100 clandestinos de un día para el otro. Ese fue el más serio error que cometimos. Quisimos dejar la cárcel vacía, la dejamos, de todo lo que nos interesaba. ¿Qué pasó? Que luego el MLN no pudo soportar eso. Se dieron situaciones internas muy serias y muy graves, problemas de convivencia, problemas de relaciones, problemas de pareja, problemas de que si mi compañero está en tal sitio y yo tengo que ir ahí, y la organización empieza a hacer aguas.
Y hace aguas además porque no hay un criterio claro de cómo enfocar ese tipo de problemas. Los problemas de relaciones hombre-mujer, los problemas entre amigos, los problemas entre parejas que se rompen y se vuelven a hacer, es un problema que existió, que no supimos resolverlo, y los que lo enfocamos, a mí me tocó en suerte, por lo que he leído, a Luis Nieto le ha tocado unos cuantos también, no tuvimos un criterio único. Y además que teníamos un problema que era muy serio, que era que el jefe máximo se acostaba, recorría locales y tenía cama caliente, perdónenme la expresión, pero es la verdad. A Raúl Sendí se le permitió múltiples relaciones cuando a otros compañeros se les dio la baja. Y ese es un doble rasero que nunca debió existir, pero que existió. Cuando se sale de Punta Carretas, se da una circunstancia que luego os la voy a releer porque es digna de tenerla en cuenta, que es que muchos compañeros salen de Punta Carretas con planes, grandiosos planes, para elevar el nivel del enfrentamiento armado. Lo dice Rosenkopf en Memorias de Insurgencia, de la señora Clara Aldrigi, que lamento muchísimo que no haya venido porque quería discutir yo con ella una serie de apreciaciones que dice aquí, y para ver cómo es que Fernández Huidobro en una página dice otra, 2 páginas más adelante dice la contraria, y ella, que es tan historiadora, tan estudiosa, tan politóloga, y dice haber pertenecido al MLN, no se dio cuenta de esas contradicciones. Contradicciones que están en la base del fracaso. Más que del fracaso deberíamos hablar de la debacle. Yo siempre prefiero utilizar la debacle porque lo que se dio en el MLN es una verdadera debacle. El MLN procesa las acciones del Plan Hipólito del 14 de abril, acciones de las que nadie ha querido hacerse responsable porque nadie las autorizó, ningún miembro del Ejecutivo, ni Fernández Huidobro ni Rosenkopf, que son los que viven en la actualidad, ninguno recuerda haber aprobado las acciones del Plan Hipólito. O sea que una acción que fue similar a una ofensiva y como tal fue asumida no solo por el poder político, sino por el poder militar, se suelta sin que nadie la autorice. Y eso todos sabemos que es mentira. Pero esos compañeros salen de Punta Carretas con acciones, con planes que son llamados Plan Hipopótamo, por su envergadura, el Plan del 72, porque se iba a procesar a partir de enero de 1972, y el Plan Tatú y del Segundo Frente. El Plan del 72 lo elabora, lo dice Rosenkopf en Memoria de Insurgencia, lo elabora Fernández Huidobro en el penal de Punta Carretas y lo presenta en el mismo septiembre de 1971. Quiere decir que el señor Fernández Huidobro estaba planificando la elevación del grado de enfrentamiento 6 meses antes, cuando todavía él ni siquiera estaba en libertad, ni siquiera sabía si esas posibilidades eran reales o no. Él imaginaba, que es uno de los problemas que Fernández Huidobro ha tenido en su larga trayectoria, que imaginaban que cosas eran posibles y como nunca
tuvieron capacidad organizativa y es más, despreciaban el trabajo organizativo, lo creían de menor índole. Hay párrafos de la misma entrevista de Aldrich a Fernández Huidobro donde eso queda completamente claro. El trabajo práctico era el trabajo de los sectores militares era como un trabajo de segunda categoría, cuando era el objetivo prioritario de todo el accionar. Aunque se diga lo contrario, en el plan del 72 estaban incluidas las acciones de las tomas de comisarías que se llamaron del Plan Collar, porque eran las que se iban a realizar en la zona del cinturón de Montevideo, con toma de comisarías. Entre ellas se incluyó la comisaría de Soca, que creo que alguno de ustedes lo recordará. Y se decidió que esas acciones se iban a procesar pese a que el comité ejecutivo de ese entonces no estaba de acuerdo en realizarlas porque consideraba que el MLN no estaba en condiciones de hacerlo. Y yo era portavoz de ese sentir. Yo era, junto con Alicia Rey, integrante del Comando General de Montevideo y actuaba en conjunción con Donato Marrero, que era el miembro del Ejecutivo que funcionaba con el Comando General. Cuando el Ejecutivo me comunica que las acciones se van a realizar, yo renuncio al Comando General, y la columna 10, que en ese momento era la que yo estaba atendiendo, porque había dejado la 15 en manos de otros compañeros, para yo intentar desarrollar en la columna 10 los mismos criterios de trabajo que había desarrollado anteriormente en la 15, cuando me comunican eso, yo renuncio. Donato Marrero creyó que su renuncia debía acompañar a la mía y finalmente no lo hizo porque Bassen creyó que podríamos reconducir en el tiempo esa situación. No pudimos reconducirla porque eso fue un desastre y ya el germen de la improvisación nos había calado hasta los huesos. Os voy a leer lo que dice Fernández Huidobro. Primero, lo que dice Rosenkopf. Página 58 del libro de la señora Clara Aldrich. Pero en aquel momento, al salir de Punta Carretas en 1971, el ñato trae una elaboración, la de prepararnos para una ofensiva. Se entiende que la ofensiva es militar. Fue apenas salió del abuso, al día siguiente, cuando me reuní con él y con Manera. Dice Rosenkopf, había una disociación entre la contundencia y la lucidez de la propuesta y la realidad de la organización. La propuesta era muy lúcida, lo dice Rosenkopf. Lúcidos los dos. Pero si partíamos de la base que teníamos 5 columnas, podíamos, simplificando un poco, ponerla sobre un tablero de ajedrez, aquí avanza una, aquí la otra, aquí esta ataca o asalta. O sea, era un juego. Pero ocurría que nuestras columnas militares no eran tan militares, no estábamos preparados para eso. Nunca estuvimos. Algo que ha sido recurrente en nuestra conversación de Rosenkopf con Clara Aldrich es el hecho de que como en Uruguay no había servicio militar obligatorio, podríamos expropiar 170 fusiles del cuartel de la Marina y no tener 10 compañeros que supieran manejarlo. Esto es cierto.
no estábamos en condiciones de manejarlos. Yo creo que ninguno. Además, con el efecto político evidente que tuvo la toma del cuartel de la Marina, como armamento para una guerrilla urbana era completamente inútil. Eran todos fusiles M1, la mayoría, pesan más de 5 kilos, y moverse en una ciudad como Montevideo, arrastrando unos mamotrecos de 5 kilos, huyendo, corriendo, tratando de actuar con rapidez, prácticamente imposible. Pero eso es otro problema.